Buenos días y hola de nuevo. O hola si es la primera vez que pasas por mi canal. Yo soy Lidia y hoy vengo a hablar de cosas que me gustaría saber antes de haber empezado con mi fitness journey y que son tips que creo que para mucha gente le pueden ayudar y hay bastante desconocimiento. Sí que es cierto que hay un montón de entrenadores personales, comparten un montón de contenidos de los que podéis sacar muchísima información, pero muchas veces es mejor que te lo diga una persona de tú a tú. Y bueno, yo quiero compartir con vosotros mi experiencia y si puedo ayudar a alguien, pues perfecto. Porque para eso estamos aquí, es uno de los propósitos que tengo con mi canal, ayudar a las personas y crear una comunidad. Así que primero hago un parón. Si no estás suscrito, suscríbete ahora. Te di un segundo. Vale, ya estás suscrito, así no te pierdes nada. Y bueno, ahora sigo con el vídeo. Voy a hablar un poquito de mi journey para poneros en situación. Mi camino dentro del fitness, la verdad es que ha sido algo durante muchos años, pero que nunca ha sido constante y yo lo he ido empezando, dejando, dependiendo las diferentes etapas de mi vida. Y sí que es cierto que en las etapas de mi vida en las que menos me quería o que peor estaba, era cuando dejaba todo el mundo de fitness, entrenamiento, etcétera, y siempre cuando necesitaba pues volver a mi punto de balance, centrarme, era cuando me volví a encontrar con el ejercicio con diferentes formas, porque no siempre ha sido igual. Yo soy una persona que me gusta mucho experimentar, entonces he tenido épocas de hacer muchísimo yoga, hacer clases, body combat, y todo ha sido intermitente hasta el momento en el que me puse en serio con el entrenamiento de fuerza. Y yo puedo decir que para mí el entrenamiento de fuerza ha sido amor. A primera vista no, porque hubo una época que lo estuve haciendo en el pasado, pero sí que es cierto que no lo hacía bien, no tenía el conocimiento suficiente. Me lleva a mi primer consejo, y es que cuando empieces dentro del fitness, del entrenamiento, algo que es muy importante es dejar un poquito de lado todos los objetivos estéticos, pesos y todo este tipo de cosas. A lo mejor al principio te cuesta, pero déjalo ir, porque cuanto más te sigas agarrando a este tipo de metas que no son al final tangibles y realistas, más daño te vas a estar haciendo a ti mismo y al final más difícil te va a resultar enamorarte del proceso. Esto es así, porque uno, esto lo habéis escuchado muchísimo, pero es una verdad como un puño. La báscula miente, la báscula no está amiga. Un peso en la báscula es falso. Dos personas totalmente diferentes pueden pesar lo mismo. Tú puedes pesar lo mismo y ser totalmente diferente, tener otro tipo de cuerpo totalmente. Y las metas estéticas de quiero parecerme a esta persona o a esta otra, tú eres tú, saca provecho de lo que tú tienes y crea tu mejor versión. Otras personas ni siquiera saben si el cuerpo que tú estás viendo es real, está fotoeditado a niveles que no sabemos. Esa persona, a lo mejor para echarse esa foto o lo que tú estés viendo, se han tirado 3 días sin comer, o a lo mejor hasta se han operado el culo. Entonces, como tú no sabes la realidad de una persona, céntrate en ti, céntrate en tu proceso y sobre todo céntrate en otro tipo de maneras de medir el proceso y el progreso, en cómo te sientes, la energía que tienes,
los kilos que empiezas a levantar, cómo te afecta a tu humor, cómo te sienta la ropa, lo que te está beneficiando, la calidad de sueño que te está dando. O sea, hay un montón de cosas y al final, créeme, si te centras en otro tipo de cosas que no sean el peso y parecerme a X e Y, todos los resultados van a venir. Tú pon el trabajo, los resultados van a venir y céntrate en crear metas realistas y que vayan contigo. Hablando de todo esto, de la báscula, paso a lo siguiente y es la recomposición corporal. No es lo mismo perder grasa, ganar músculo y por eso yo siempre priorizo el entrenamiento de fuerza y muy poco cardio. Me gusta el cardio. La recomposición corporal, hablando de nuevo del peso, pongamos que 2 personas pesan lo mismo, ¿vale? Y una persona tiene 25% de porcentaje de grasa, la otra persona tiene un 15% de porcentaje de grasa. El cuerpo y la materia de esas 2 personas, en la báscula, en la tierra, con la gravedad, pesan lo mismo. Esas 2 personas, a simple vista, son totalmente diferentes. El músculo pesa, la grasa pesa. El volumen que ocupa el músculo en tu cuerpo es mucho más pequeño que la misma cantidad de grasa ocupa en tu cuerpo. Además, con el músculo estamos trabajando para nuestros yo del futuro, como digo yo. ¿Por qué? Porque contra más músculo tienes, ese músculo para mantenerse más energía necesita, más comida necesitas y al final te conviertes en una máquina de quemar. Tu metabolismo se acelera y te das cuenta de que puedes comer más, tienes más energía y sigues estando igual o incluso te sigues viendo mejor porque estás generando más músculo y físicamente, estéticamente te vas viendo más bien, estás más fuerte y además no solo es eso, el hecho de sentirnos más fuerte, con más energía, etcétera, esto es un círculo, nos va a hacer sentirnos muchísimo mejor, nos va a motivar a seguir, a hacer más cosas y al final nos va a seguir proporcionando muchísimos más beneficios. Sin embargo, si yo me centro en un número en la báscula de tengo que perder X kilos, you name it, lo que sea para cada persona, hago una dieta como 1200 calorías al día y paso hambre, va a pasar que sí, vamos a perder peso. Al final ese peso no nos va a hacer lucir mejor. El hecho de perder peso no te asegura que vayas a tener el cuerpo que tú quieras, porque al perder peso, no crear músculo, nos vamos a hacer lo que llaman skinny fat y al final ese tipo de cuerpos, aparte de que esto no es que se pueda mantener en el tiempo a largo plazo, porque una persona no puede estar matándose a hacer ejercicio y comiendo como un recién nacido 1200 calorías al día, al final eso va a explotar por otro lado y todos sabemos lo que pasa, las dietas rebotes, los efectos rebotes y el cuerpo se revela porque nuestro cuerpo lo que quiere es sobrevivir. A tu cuerpo le da igual que tú no te veas bien en el espejo, que no te entren los vaqueros o nada de ese tipo de cosas, a tu cuerpo le importa. Tu cuerpo le importa que tú estés vivo y que tu supervivencia y que estés en la mejor manera posible. Si no le estás alimentando, le estás matando a ejercicio, te va a revelar. Y al final esto pasa y además ahora pasa muchísimo en la actualidad, los trastornos del binge eating y el disorder por atracón. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar 5 días a la semana, de lunes a viernes, matándote a ejercicio, no comiendo lo suficiente. ¿Y qué pasa? Que al final el cuerpo, cuando está cansado, el cerebro cuando descansa y ya ve que el cuerpo dice ya no puedo más, dice bueno, pues ahora voy a comer. No pasa mucho que dices bueno, hoy voy a comer muy bien durante el día, empezamos genial, la gente loca esta que se salta el desayuno a primera hora de la mañana. ¿Y qué pasa? Que llegan las 8 de la tarde, llegas a tu casa, estás cansado de estar todo el día trabajando, abres la nevera
y te comes todo lo que pillas, ni siquiera paras en cocinarte una buena cena ni nada, no. Lo más unhealthy, poco saludable que pillas, porque tu cerebro tú ya no puedes luchar a esas horas con él porque estás cansado y al final dice, bueno, yo me tengo que alimentar, así que se ha abierto la veda. Por eso a mí me gusta muchísimo la recomposición corporal y yo es en lo que me centro. Es decir, voy a mantenerme como estoy o incluso ganar un poco de peso porque quiero ganar más músculo, pero voy a priorizar el entrenamiento de fuerza, asegurarme que estoy cumpliendo con mis macros, tomar muchísima proteína para ir teniendo los resultados que quiero. Entonces, no todos los ejercicios son iguales y, por favor, no dejéis de comer ni os matéis de un día a otro a ejercicio porque al final esto va a traer el efecto contrario. Y esto es bueno que nos lo recuerde. Otra de las cosas que a mí me ha ayudado, y también es un topicazo, pero es cierto, es disfruta del camino y del proceso. Cuando se empieza a entrenar, y esto es hasta que se genera el hábito y nos enamoramos de ello, cuesta. Y hay que entender que los resultados visualmente pueden tardar en llegar muchísimo. Puedes ir viendo pequeñas cosas, pero hasta llegar a verte como tú quieres, es muchísimo tiempo, dedicación y trabajo, porque es un camino. No es una cosa que voy a hacer una tirita rápida que hago 2 meses, operación verano y ya está. No. Entonces, disfruta del proceso y por eso la importancia de antes, de no centrarnos en cosas estéticas, ni la báscula, ni nada. No, centrarnos en el proceso, en otro tipo de cosas medibles. Y tener en cuenta de que los resultados rápidos, las cosas que llegan rápidas, al final no duran. Por último, el último tip que para mí ha sido muy importante es no copiar lo que otros están haciendo ni lo que a otros les viene bien y encontrar lo que es mejor para mí, lo que va conmigo y va en sintonía con la persona que soy y me viene bien. ¿Qué pasa? Que en el mundo del fitness y en el mundo de las dietas, etcétera, hay temporadas de modas. Modas. Ahora este año son las Pilates Woman, todo de color rosa. El año que viene a lo mejor son monos acrobáticos colgados de un columpio espacial, no lo sé. Lo que quiero decir es que siempre hay tendencias, como en todo, en la alimentación, como cuando empezó la gente con la dieta keto o low carb. Habéis visto, siempre hay como tendencias y es a lo que se sube todo el mundo al vagón y al final, si no hay una ciencia detrás, no está bien explicado, no nos sienta bien, solo nos subimos porque lo hemos visto en Instagram, no es mantenible en el tiempo. Como todo lo que he estado diciendo en este vídeo, al final es disfrutar del camino, mantenerlo en el tiempo y no buscar ciertos tipos de objetivos estéticos ni centrarnos en la báscula. Todo se resume en eso y crear músculo y comer muchísima proteína. Así que creo que, sin darme cuenta, acabo de resumir el vídeo, por lo que no me enrollo más, que hago los vídeos muy largos. Y nada, suscríbete, sígueme viendo, coméntame que me ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ten muy buen día. Chao.